Hace 20 años llegó a las tiendas una parodia de Bola del Dragón llamada Dragonfall. Sigue con vida, de hecho esto es una reedición que hace no mucho sacó Dolmen Editorial. Pero ¿cómo enfoca un autor su vida profesional cuando su primera obra y uno de sus mayores éxitos era una parodia? Hoy nos tomamos un café con Nacho Fernández. Nacho, ya se ha acabado un nuevo TVO para Grafito Editorial. Cuéntame un poquito de qué va el tema y cómo es. Ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. Bueno, más ficción que ciencia. Mi línea es ese tipo de historias que me gusta a mí hacer y que me gusta a mí leer también. Es una historia pues, de fantasía, con unos personajes de una pieza prácticamente. No es que haya querido sacarles muchos matices. Y la ambientación pues recoge mucho la tradición de ciencia ficción que yo he mamado desde pequeño, pues que si La Guerra de las Galaxias, que si Alien, Blade Runner, Atmósfera Cero, un poco de mezcla de todo, con un aire un poco retro, que es como me gusta a mí. Entonces dentro de ese marco he querido contar una pequeña historia, no sé si con un tono ético a lo mejor, pero bueno, un poco como todas al fin y al cabo. ¿Y hay público para ese material ahora mismo? En España, pues va a ser en principio aquí. Ya me lo he estado preguntando mientras lo hacía, desde el principio. Es un proyecto que tenía desde hace unos años, una cosa que me apetecía hacer, ¿no? Porque siempre me ha gustado la ciencia ficción. Y de hecho, cuando estaba haciendo cosas con Fan Hunter, en Planeta Agostini, uno de mis intentos, mis primeros pinitos de hacer un cómic por mi cuenta, fuera de todo el ámbito de las parodias, era hacer algo en plan ciencia ficción, que recogiera también esa tradición de la ciencia ficción que me gustaba a mí. Y en aquel momento me imaginaba que me seguían pues, los mismos que seguían a Cels, los que me seguían por Dragonfall y tal. Y este es un proyecto distinto porque lo queremos lanzar en digital en varios idiomas y vamos a hacerlo un poco más para todo el mundo. Entonces ahí es donde yo tengo más dudas, tengo más inquietud, ¿no? más nervios sobre qué va a pasar. La edición en papel va a ser en principio solo para nuestro país. La edición en papel por ahora solo es para España. Digital sí. Para afuera. Exacto, o sea, Grafito decidió sacarlo primero aquí en papel, de esto fijo ya, y la edición en digital en 3 idiomas, en inglés, francés y español. Entonces, me imagino que también realmente hay un mercado para la ciencia ficción porque hay un reboot del género ahora mismo, estamos viviendo de los últimos años. Sobre todo en cine y televisión, lo que no sé si tanto en cómic. En cómics, sobre todo, pues siguen pegando los superhéroes y en ciertos mangas, y lo que es el cómic hecho en Europa, la verdad es que tengo la sensación de que no sabe muy bien para dónde tirar. Va probando con cosas de aventuras, va probando con cosas de fantasía, cosas en la línea de lo que hace Humanoides asociados en los 80, que ahí siguen también haciendo sus historias, y bueno, pues yo creo que vamos a hacer lo que podamos cada uno. El mundo del cómic, la industria que podamos tener en España, sigue en crisis, está en crisis permanente. Pues hombre, yo creo que hay gente que diría que no es que sea una crisis, es que es el estado normal. La situación es que es tal que bueno, siempre hemos ido a un mercado como muy compartimentado, muy etiquetado también, en plan de bueno, estas son las cosas que se hacen para niños y tal, y también incluso en el supuesto de que solamente fueran para niños, creo que también no se les toma muy en serio. Incluso si solo hiciera yo cómic para niños, también habría que tomárselo en serio. Y decir, no, pero yo hago un cómic para niños, por ejemplo, que hasta ahora no he hecho ninguno, específicamente para niños. Pero me lo curraría, me lo tomaría en serio. Querría hacer una cosa que les entretuviera y que sobre todo pues, tampoco les fuera, yo qué sé, ahora mismo no te sabría decir. Bueno, que no querría yo tampoco hacer un producto vacío de contenido, ¿no? Ese tipo de cosas. Algo en la línea de lo que está haciendo Jordi Bayarri con los TVOs infantiles. Sí, esos me gustan mucho, porque Bayarri va muy en la línea de las series que veíamos de crío, tipo Ese no ves el hombre y tal. Tal cual, sí. Tiene un componente muy educativo, él también se le nota que le gusta mucho lo francés, el cómic así europeo. Perdón. No pasa nada, Nacho. Vale. Estamos en casa, familia. Muy bien, muy bien. Hablando del tema de francés, del mercado franco-belga, ¿por qué sacar una publicación como esta en España cuando quizá funcionase mejor allí? Sí, es verdad. Es que también es un mercado difícil, sobre todo para entrar. Entonces, cuando tú vas a una editorial, siendo un dibujante extranjero, vas a una editorial francesa con un proyecto, a veces con tu propio guión y todo montado, lo más normal es que ya simplemente por chauvinismo te lo echen para atrás.
y digan esto no está dentro de la línea editorial o esto no es lo que le gusta a un lector francés o este tipo de cosas que muchas veces a mí me suenan excusas porque yo luego veo que allí publican de todo, toda clase de historias, ¿no? Y hasta las historias más estúpidas que yo he visto publicadas en el mercado francés sacan lo mínimo, por ejemplo, para ir tirando. Y hay casos muy raros, ¿no? Como el de los Legendarios, que es un cómic que está haciendo un autor francés que tiene un estilo muy también a lo manga y tal, que coge montones de topicazos de Dragon Ball, de Final Fantasy, de Naruto, de todos los RPGs japoneses que pueden caer en el invento. Y allí arrasa ese cómic, y aquí por ejemplo apenas se vendió cuando lo publicaron. Entonces no sé si son cambios, diferentes mentalidades o también la forma de enfocarlo, la forma de venderlo. Y cuando ves cómo publican allí te das cuenta de que tienen un concepto de la cultura en general, pues de que es un activo que funciona, que permite construir, crear industria. Da mucha envidia cuando lo constatas. Aquí es como un extra, es algo decorativo, no sé, es una cosa que por ahora yo creo que tiene ese hándicap. Y por eso también ese salto, cuando quieres llegar a Francia a veces lo mejor es llevar un tiempo trabajando allí, en pequeñas cosas, empezar por abajo, empezar en pequeñito y poco a poco ir escalando. Es curioso esto que dices, que cuesta que alguien entre, pero algunas de las obras más conocidas del mercado español, voy a citar evidentemente Arrugas, que es quizá la más popular en esta parte, primero se publicó en Francia y después del éxito se trajo aquí, es como un poquito irónico. Sí, no es la primera vez que pasa esto con un autor español, porque también Black Sad es otro ejemplo. Es un cómic concebido dentro de lo que es la industria del cómic francés y a veces se le pone como un ejemplo del emprendedor del cómic español, muy equivocadamente y muy interesadamente. Lo cierto es que necesitas un impulso, un empuje, necesitas un terreno, un sustrato donde tu producto enraice. Y ese sustrato son los lectores, es el interés por parte del público en general, que ayuda a la editorial a decidirse por un producto, por otro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos, el sustrato de lectores mayoritarios que tenemos no es un lector mayoritario de cómic, es más quizá de libro, pero tampoco es mayoritario, es minoritario dentro del conjunto, son varias capas, una sobre otra. Y en el caso del cómic francés, pues ya te digo, pues, que lo ven como un activo importante. El caso es que cuando se publica un cómic cualquiera que salga nuevo o incluso los que llevan ya bastante tiempo de andadura, es una cosa que tiene un impacto, tiene una respuesta, un feedback bastante más grande que el que podemos tener aquí. Lo ves en los medios de comunicación, la gente puede hablar de ello, hay un cierto orgullo en cuanto a los autores, en cuanto a las obras, de saber que se están vendiendo por ahí fuera, no sé. Es diferente, bastante aquí diferente. Se sigue viendo mal, o sea, ya no es solo que los que consumimos cultura seamos un sector minoritario, sino que a veces parece que consumir cierto tipo de cultura, como puede ser el cómic, está mal visto. Sigue siendo un poco tabú, quizá. Ya, es que está esa imagen estereotipada de la cultura. Yo creo que es eso, como no se sabe exactamente lo que es la cultura, se tiene una imagen también muy sesgada, muy estereotipada de ella. Se piensa que cultura es aquello que se nos enseña en las páginas de cultura del país, en la sección de cultura del interdiario, y son muchas más cosas. El cómic también es cultura, lo ha sido siempre. Igual que la cultura, pues tiene ese tratamiento que te digo. Claro, pues el cómic se ve, pues eso, en su día se denominó como subcultura. Durante bastante tiempo se ha arrastrado ese San Benito de subcultura. Está bien si lo leen los niños, pero si lo leen los mayores ya es como algo tendrá, pero no le veo yo el qué. Si la gente todavía arquea la ceja si te ve leyendo un cómic, ya a partir de 20, 30 años para arriba. Pero por un lado está el término de novela gráfica, que es un boom, no sé si es real o no, pero hay un boom con ello. Sí. Y recuerdo una vez que un conocido, que trabajando en una librería, me comentó que un chico que fue a comprarle novela gráfica y decía que no leía cómic, que solo leía novela gráfica. Novela gráfica. Y él, no, bueno, pero es de este autor, tengo esto, y dijo para la cómic, y dice, no, si es cómic no lo quiero, solo quiero que sea novela gráfica. Y claro, el conocido mío, el librero, fue en plan de, vale, pues, muy bien, pues toma, lo más grande que haya en tapadura y llévatelo y ya está. Pero que a veces es como un poquito extraño, que una etiqueta que por un lado ayuda, por otro como que hace que vaya un poquito a peor. ¿Cómo lo ves tú?
Es que no es la etiqueta, es la gente. O sea, somos nosotros lo que hacemos con ello. Hay mucha tontería con eso. O sea, la novela gráfica es un tipo concreto de cómic que suele referirse a las historias autoconclusivas, pero que abarcan más páginas de lo que sería un álbum. Los álbumes tradicionalmente se acostumbraban a hacer historias autoconclusivas con ellos. Un ejemplo son los de Asterix, los de Tintín. Pero las novelas gráficas pueden tener hasta 100 más páginas y la condición es que sea una obra cerrada, una obra autoconclusiva. Entonces, yo así veo las novelas gráficas. Es más un formato que un género o un estilo. Porque puede haber cómic de estilo novela gráfica que se publique en 48 páginas y sea serial mensual. Es lo que pasaba con Hellboy de Miñola. Si lo publicas todo junto, toda una primera miniserie de Hellboy, en un solo formato, en una tapa dura y tal, pues tendrás una novela gráfica, porque es una historia completa, autoconclusiva. Pero bueno, se ha creado esa idea de que la novela gráfica es un concepto, es un tipo de cómic que no parece cómic, o para no tener que llamarlo cómic y tal, y en los medios de comunicación lo usan como sinónimo para no tener que decir cómic. Era más elegante. Y eso me parece pues, totalmente, es como te diría, superficial, muy superficial. El ejemplo de Hellboy es aplicable también a Watchmen, sí. O From Hell. También salieron en fascículos, números de grapa, luego se recopilan en tomito y son conocidos como las grandes novelas gráficas. Sí, una vez que ya está la colección completa, se puede volver a publicar en ese mismo formato y ya tienes una novela gráfica. Como te digo, el problema es más que nada eso, el uso que se está haciendo de los nombres. Y hoy día, sobre todo en los medios de comunicación, se tiende mucho, como siempre, se han buscado coletillas, sinónimos, palabras comodín que te permitan a veces no llamar a lo mismo varias veces con la misma palabra. Pues se usa mucho el término novela gráfica para referirse a cómic y a veces se ha llegado a crear esa cosa de que es que hay una cosa que es el cómic y otra cosa que es novela gráfica, y si no quieres que te tachen de infantil tienes que decir que lo tuyo son las novelas gráficas, no los cómics. Como alguien que lleva 20 años en el mundo del cómic, ¿realmente ha habido una diferencia en lo que es en la industria, en la venta, desde que se empezó a popularizar el término novela gráfica respecto de antes? ¿Se ha notado? Pues hombre, en nuestro trabajo no realmente. Se nota en las tiendas. Ahora, por ejemplo, se podría decir que el cómic tiene algo más de visibilidad, después de un tiempo que cayó un poco, porque en los 80 hubo un boom del cómic. En los 80, claro, fue la época que nos criamos la mayoría de los que estamos ahora de profesionales. Y nos hicimos una idea de que esto iba a durar, no. Fue bonito, pero fue un poco coyuntural. Y el tema de las novelas gráficas ha hecho que volvamos a ver portadas de cómic en grandes superficies. Hombre, Tienes Comer Snack siempre han apostado por el cómic, tiene una sección bastante importante aquí, y no veas como la que tienen en Francia. Pero es eso. Sobre todo la gente se ha quedado con esa idea de que una cosa es el cómic, otra cosa es la novela gráfica, que son como medios hermanos, pero que no se tocan y tal, y yo creo que es una aproximación parcial a la historia, o sea, es no conocer toda la historia un poco. Pero bueno, tampoco es algo, ya te digo, en nuestro trabajo, sobre todo nos puede afectar al hecho de que a lo mejor una editorial te diga, oye, pues en vez de hacerme una serie, prefiero que me hagas una historia completa en un solo tomo, en plan novela gráfica. Y cuando haces cuentas, ves que te van a acabar pagando menos de lo que te habrían pagado por 2 o 3 libros seguidos de una serie. Claro, para ellos es mucho mejor. ¿Esto es aplicable a los tomos del Dragonfall que han sacado, al Limited Edition, que bueno, realmente son los fascículos que ya sacasteis, pero recopilados en tomitos? Sí, esta ya es la tercera reedición que se hace de Dragonfall, porque la primera, la de grapa, la famosa de los 90, ahora hay gente que las busca, los originales. Esa era mensual, eran 30 páginas mensuales. Y cuando se recopiló por primera vez, fue en unos tomitos también de color rojo, pero más pequeños, más como de tamaño pocket. Como los que salían de Bola del Dragón, ¿puede ser? Sí, incluso un poquito más pequeños. Llegaron a haber unos 10 tomos en total. Y cada uno recogía 5 números de la colección de grapa. Y ahora estos recogen 7, me parece. Entre 7 y 8 números de la colección. Así que imagino que dará como para 6 o 7 tomos en total. Y cuando ya me propusieron lo de hacer esta reedición, la nueva, yo tenía mis dudas también de que a estas alturas todavía hubiera suficiente interés como para que la gente quisiera más.
quisiera otra edición, o que los que no lo conocieran aún lo vieran ahora y se lo quisieran comprar. Hombre, yo soy muy duro con mi propio trabajo, siempre lo he sido. Me miro ahora las cosas que hice en esos años y pienso que no tienen la calidad como para que ahora alguien recién llegado lo vea y le llame la atención. Los primeros números vale, porque sobre todo son una copia muy minuciosa del estilo de Akira Toriyama y eso tiene como más coña, ¿no? Luego ya en adelante nos vamos relajando, el estilo ya empieza a parecerse más a como dibujo yo, cuando dibujo deprisa, y Álvaro hace lo que puede con la tinta. Esto fue la primera obra que publicaste, tuvo mucho éxito, Sí. apenas se vendió un montón, de hecho es tercera edición. Sí. Dragonfall en tu vida profesional ahora mismo, ¿es una ayuda, es una carga, es un fantasma que te persigue? Pues ¿Es todo? depende de la época. He tenido una época que quise librarme de toda la sombra del Dragonfall, porque me encasilló mucho. Y cuando ya en esos mismos años yo quería empezar a hacer otras cosas, me resultaba muy difícil salirme de ese esquema. Lo más parecido que pude hacer así algo en otra onda fue, por ejemplo, aquello que hice para tú de cómics, Dark Breed y tal, y Templarios, cómics que no tenían nada que ver, que querían ir en otro rollo. Pasa que me fui a otro extremo, me quise ir al otro extremo de una forma que mi dibujo no terminaba de casar con lo que tenía yo en la cabeza. No sé si en ese momento habría sido más inteligente buscarme otro dibujante y yo simplemente hacer el guión. Pero tampoco he sabido nunca hacer guiones técnicos. Yo soy muy visual. Yo no dibujo, no, mis propios cómics no los guionizo. Hago un storyboard y luego los sigo. Y luego ya escribo los textos y todo eso, los diálogos, que unos bocatas. El caso es que en esos años, una cosa con la que, por ejemplo, me divertí bastante fue haciendo lo de Fan Hunter, que también era de coña, pero ya no era Dragonfall. Tenía sus propios personajes, pues me divertí bastante dibujándolos y ya bastantes años después quise un poco empezar de cero. Quise un poco empezar con otros tipos de cómics, sobre todo pensando a ver si podía entrar en el mercado francés, pues hice Kung Fu Mus, empecé a trabajar también un poco más regularmente con Panini, haciendo cosas de humor en general. Tijeras y tiritas, el último que he hecho para ellos. Antes había hecho Juego de Poltronas, que esa está dentro de mi línea de parodias, y he tratado de hacer un poco de todo para que la gente, por un lado, vea que sí, que puedo hacer un poco de todo, y por mí también, para no quemarme. Si solo hago un tipo de cosa, y muchísimas páginas, por ejemplo, pues tomos así como los que he ido haciendo de Paladines del Horóscopo, que ahora los estoy haciendo para un editor francés. Son unos tomos de unas 180 páginas cada uno y es parodiándolo de forma muy libre Caballeros del Zodiaco, como aquella parodia que hice en los 90, que esa fue simplemente 30 páginas que hicimos así, y pensamos unos chistes David Ramírez y yo, y luego me puse yo a dibujar todo y todo eso, y aquello fue una cosa concreta. Pero lo que estoy haciendo ahora, lo que estaba haciendo ahora son esos tomos de montones de páginas, porque hay que hacerlo directamente para formato ya tipo manga, tipo como esto. Sí. Y claro, quema. Tienes que pensar montones de chistes seguidos, que la cosa no decaiga, que haya un ritmo. Es heavy. A veces visto desde fuera, parece que los autores que os dedicáis a temas más de humor sois una risa constante y que vuestra vida está llena de humor, de viñetas, de chistes. Pero muchas veces luego lo que no se ve es que realmente es un trabajo como otra cualquiera, que es te sientas con tu maquinita 8 horas al día. ¿Eso el público lo conoce, el lector sabe cómo es esa otra parte? Pues hay gente que sí que lo sabe porque nos ha conocido personalmente algunos, otros que lo pueden intuir más o menos, la mayoría no sé si es consciente. A ver, es que no lo sé. Yo a veces me pregunto por ahí cuando hablo con fans y tal, y claro, no es lo mismo pues lo que tú ves cuando me voy con alguien de cañas que en mi día a día mientras trabajo, mientras hago esto, ¿no? Que no es solo ya el día a día de cualquiera, que tienes que tu trabajo, tienes que pagar tus facturas y tienes tu... Luego el trabajo en sí, que consiste en buscar chistes, en hacer esto. Cuando hacíamos ya el Dragonfall en su día, eran pensar 30 páginas de chistes al mes, entre 2 personas. No es lo mismo que igual pues, que al Jueves, que es un formato de revista, que es un equipo de gente, y entre todos hacen un poco tormenta de ideas y se les van ocurriendo cosas. Y a veces pues hay que improvisar también, claro. Lo malo es cuando tienes eso, vas encadenando meses y te das cuenta de que estás haciendo páginas de relleno y páginas de relleno. Chistes que piensas, pues que esto en otras condiciones, en otras circunstancias no lo habría puesto. Es un poco improvisado, pero bueno, vamos a ir tirando porque hay que enlazar con este otro que este es mejor. Y así pues vamos tirando.
este trabajo de dibujante en general, no solo de humorista, tiene los inconvenientes que cualquier otro trabajo. La cuestión es que haciendo humor, pues claro, es eso, que el humor también es una cosa muy seria, se suele decir, y es verdad cuando lo constatas, buscas cosas que tengan gracia y explotas tu propia capacidad, tu ironía, tu cinismo. Yo por eso creo que nunca dejaré de ser una persona muy cínica, porque si no, no sabría hacer humor. El humor es una cosa muy seria, pero muchas veces la comedia parece que se respeta poco. Como, bueno, es una película de comedia, es un género como más bajo. Vaya. Hay gente que parece a veces que piensa eso. Al menos me da esa impresión. Pasa mucho, sí, con actores también. Como que no les toman en serio porque piensan que están siempre de coña, y ha habido actores que han sufrido, se han venido auténtico con eso. ¿Cómo te consigues quitar esa lacra de encima? Si se puede. Pues hombre, a ver, nunca he sabido exactamente qué hacer. Yo me puedo marcar un poco rollo de colegueo, a lo mejor con los lectores, que vean que tengo mis momentos de coña, mis momentos de seriedad, mis momentos de ahora me pongo sombrío, me pongo oscuro. También pues que me gusta el rock, que me gusta el heavy metal y estas cosas. Y que cuando me pongo serio, vamos. ¿Por qué en España no se hace merchandising? Se sacan muchas obras, muchos cómics, pero realmente merchandising al estilo americano, sí, figuritas, tal, no se suele hacer, más allá a veces de una camiseta y cierto, poco más. Cierto. Bueno, es la mentalidad de aquí también, pero en cierto modo sí que se hace. Lo que pasa es que yo no sé si es que no ha habido nunca un impulso fuerte o no ha habido la adecuada inversión, porque es algo que se ha venido haciendo hace bastante tiempo. Hay mucha gente que a lo mejor no se acuerda, pero cuando, en los años 60 me parece que era, en la época ya de popularidad del Capitán Trueno, hubo una casa de juguetes, creo que era valenciana. Bueno, las muchas casas de juguetes valencianas, que siempre ha habido ahí una industria potente del juguete fabricado aquí para consumo de aquí. Pues tenían una línea de muñequitos de plástico que iban recreando los personajes que iban saliendo en los números de cada mes del Capitán Trueno. No me acuerdo si era mensual o semanal. Bueno, si era semanal, figúrate. La cuestión es que en aquella época ya tenían claro que se podía hacer merchandising. No sé si era porque ya veían que en otros países se venía haciendo, no al nivel que se hace hoy día, tampoco, pero desde luego allí, por Estados Unidos, por ejemplo, siempre han tenido muy claro esto. Y uno de los booms fueron los famosos Megos, aquellos de los 70, los muñecos de tipo Madelman. Claro, de ahí vienen luego los Heiberman, los Madelman y todas estas cosas. Y aquí, aparte de esto del Capitán Trueno, luego la Casa Bruguera en su día ellos mismos sacaban a veces sus pequeñas colecciones, que si de cartas, que si de cromos, que si tal, pues con Heraclio Fournier sacaban barajas de familias y cosas de estas. A veces tenías igual pues casas como Comic Spain, una de PVCs, de figuritas de goma de estas de toda la vida. Tuvieron montones y montones de muñecos basados en personajes de Bruguera. Pero claro, si lo que te quieres decir es esa cobertura de los medios, esas campañas, yo no lo he visto. No sé si es porque aquí no se quieren hacer nunca esas cosas o porque medios hay. Yo creo que por medios no será. Hemos tenido medios. Ahora igual se ha desmantelado bastante, pero en su día había como te digo, una industria juguetera muy potente, por ejemplo en Valencia, y hoy día, por ejemplo, en cuestión de pues, imprentas, fotomecánicas y tal, pues si quieres sacar cualquier tipo de producto derivado de un cómic, pues puedes sacar cualquier cosa. La cuestión, el único límite es el presupuesto. Por eso pienso que a lo mejor el problema es el interés, la inversión, porque la máxima inversión en este país nunca ha venido del mundo de la cultura. No, el ardillo. Y esa gente tiene que tener interés en invertir, si no. Con Grafito, con la obra nueva, ¿os habéis planteado sacar alguna cosa diferente? O sea, más allá del cómic, sí, sacar algún tipo más de merchandising, porque los diseños tuyos me encantaría, sí que funcionan. Me encantaría. O sea, son tal cual, sí, puedes coger literalmente de las páginas y sí, sacar una serie de figuritas o... Hace bastantes años que me lo voy planteando. O sea, con Dragonfall no me lo planteaba porque cualquier cosa que yo sacara de merchandising de Dragonfall iba a parecer merchandising pirata de Dragon Ball. Con Van Hunter, por ejemplo, pues Celso y los de Farsas Wagon, aparte del juego de rol que hicieron, sacaron figuritas. Ahora creo que van a sacar otro juego también con figuritas. O sea, posibilidades siempre hay.
En mi caso, con personajes míos, me hubiera encantado en su día hacer con Kung Fu Mus, por ejemplo, de haber continuado la colección, me habría encantado empezar a tirar por ahí, mirar a ver quién me podía hacer figuritas para coleccionar. Incluso me había planteado hablar con una casa china que te hace muñecos articulados con el diseño que tú les envíes. Eso, el diseño tiene que estar muy bien hecho, claro. Y hoy día, con este cómic nuevo, con los mundos de Valken, lo que me he planteado, hemos estado hablando del tema, es sacar, pues, que si recortables de las naves, figuritas de personajes, conocemos a algunos escultores de aquí de este país que podrían hacerlos en tiradas limitadas, por tanto extra. Lo que no sabemos exactamente es cómo sacarlos, a qué tamaño, qué materiales, pintados o no, a qué público dirigir eso. Al gran público, para los críos y tal, pues habría que fabricarlos en unos materiales mucho más, como diría yo, menos peligrosos, por ejemplo, que la resina o este tipo de materiales. Y si se hace para coleccionistas, pueden hacerse perfectamente en resina este en plomo. La cuestión es eso, es saber a qué público dirigirlo, que es una duda que tengo últimamente, no ya con el merchandising, sino con todo, con el cómic en general. Sí. ¿A quién dirías que se dirige este cómic de ciencia ficción? Pues yo te diría que todos los cómics los hago para mí. Los hago un poco para divertir al crío mío que hay dentro, que llevo dentro. Algún día saldrá y ya verás. Y el tipo de tebeos que siempre me ha gustado leer. Entonces yo creo que le va a gustar al que ha leído más o menos ese tipo de cosas que habré leído yo, que hemos sido casi todos los de la década de los 80. Y espero que a una nueva generación también, una nueva generación que lea cómics, que esa es otra. Estamos intentando entrarle a un nuevo público que no está tan metido en el tema de lectura, está más a lo mejor por lo audiovisual, y vamos a ver si le podemos enganchar con lo audiovisual, con contenidos que podamos colgar en la red, que sean también audiovisuales. Es una forma de tender un puente entre una cosa y otra. Pero en lo concreto, en lo que sería este cómic y a qué tipo de público, yo creo que lo he hecho de tal forma que sea accesible a cualquier lector. Ahí va a depender del lector, el interés. Entonces vamos a procurar entrarle por los ojos. La portada tiene que ser muy bonita, muy visual, dinámica, cañera, que te lo quieras mirar, que te lo quieras ojear, y luego cuando lo ojes, a ver si ya te engancha. Por eso yo creo que ahora mismo intento optar cada vez al mayor público posible. Es curioso que por un lado parece que cada vez hay menos lectores, y siempre los que estáis dentro del mundillo os quejáis un poco de eso, sí, pero no dejan de ser editoriales. Claro. Grafitos, una editorial que ha empezado sí, hace medio año, llegará. Cierto. Por ejemplo, Diablo y D-Books tampoco tienen tantos años, los de Fandogamia. Sí, son pequeñas editoriales. Empieza a haber más editoriales pequeñitas, pero no dejan de aparecer. Son pequeñas editoriales que son las que más están apostando ahora mismo por la producción propia, aparte ya de los cómics que se traen importados, y yo diría que es las que están empezando a llevar la iniciativa en el tema de cómic que he producido aquí. Y eso se nota mucho en los gustos de los lectores, se nota mucho en la respuesta de los lectores, también se ve que va a un público especializado, y es una cosa que también pues, te planteas. Vas a un público más especializado y entonces pues, te limitas a hacer el cómic que a ti te gusta y ya está. Porque eso también, pues, si yo no tuviera que vivir de lo mío, yo hago el cómic que a mí me da la gana, uno y ya está, y descanso. Pero me he empeñado en vivir de esto, entonces estoy tratando de cubrir un montón de frentes a la vez. Y las editoriales nuevas que están saliendo, creo que me permitirían cubrir diferentes frentes. También una editorial más pequeña supongo que da mayor libertad. Tienes menos cortapisas. Sí, bueno, siempre hay una línea editorial, siempre hay una visión del editor, ¿no? Por ejemplo, Astiberri es una editorial con una línea editorial marcada. Ahí yo ya me he ofrecido algunas veces y no entro dentro de su visión del cómic. Otras como D-Books o como Diablo, en Diablo no he preguntado. En D-Books creo que tendría alguna probabilidad, sí, dependiendo de lo que les ofrezca. En Diablo a lo mejor pues algo que yo hiciera directamente para internet a lo mejor podría funcionar. También está Uniki, que sobre todo están interesados en libros de arte. Y eso ya tendría que ver yo si seleccionara obras, sketches, dibujos acabados y ver. Y lo que sería esta nueva de grafito, sobre todo vamos a ver, primero vamos a apostar por un cómic, así como esto, pues que cuente una historia completa y tal, a ver lo que pasa.
Y la autoedición, porque tú eres un autor que podría sacar una obra propia publicada por ti mismo y con la legión de fans que tiene. Sí, mira, me tiré los últimos 5 años pensando qué haría si me pudiera autoeditar. Y estaba sin un duro, no podía autoeditarme. El año pasado, todo este último año, he tenido más o menos presupuesto para plantearme la autoedición, pero a la vez fue cuando me llegó este cómic que acabo de terminar. Es un cómic que me ha consumido tanto tiempo y tantos recursos que no me ha quedado tiempo para dedicarle a esto de la autoedición, pero lo sigo teniendo en la cabeza. Entonces estoy ahora calculando con lo que me queda ahora mismo, hasta que me llegue más, hasta que empecemos a ver qué respuesta hay, si da dinero o no da dinero el cómic nuevo, pues si me puedo plantear autoeditármelo o sería más inteligente buscar un editor. Claro, hay gente que dirá, no, lo más inteligente es autoeditarte. Tienes que manejar tú mismo la edición y la distribución. La distribución yo creo que es lo más complicado, es lo que más miedo me da, enfrentarme a los distribuidores, porque tarde o temprano vas a tener peleas con ellos. Para un autor como tú, que siempre has publicado con editorial, ¿por qué saltarías a la autoedición? ¿Qué es lo que realmente te llamaría para dar ese paso? Pues la más importante yo creo que sería la libertad creativa. Ahora mismo no es que no me dejen, pero por ejemplo, el cómic que he hecho para Grafito es uno de 2 que les ofrecí y no era el que yo tenía en ese momento más ganas de hacer, pero fue el que dije el editor, así que me puse a ello y he tratado de echar todas las ganas para que quedara chulo. Y este otro que tengo en mente, que me gustaría editarlo por mi cuenta, como no sé cuántos más editores me lo podrían volver a rechazar o porque no lo vieran claro, yo preferiría editármelo yo mismo, si me es posible.